Saludos, directos amigos, bienvenidos a este su espacio Derecho y Sociedad que se genera desde la biblioteca del Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez, en cada entrega con un tema especial. En esta ocasión hablaremos con ustedes acerca de las elecciones municipales del año 2020 y los métodos del cálculo de los escaños para las regidurías. Por supuesto, el anfitrión con este servidor de invitado es el licenciado jurisconsulto y decano del bufete y del ejercicio del derecho en la provincia de Valverde, el profesor José Cristino Rodríguez, mi compadre. Compadre, gracias por todos esos piropos, pero yo debo hacer de entrada algunas correcciones. Ajá. Sí, se corresponden a algunas correcciones. Lo primero, que usted no es invitado a este programa. Usted es parte originaria de este programa. Primigenia de este programa. Por tanto, usted es parte del staff de analista de derecho del programa. Lo segundo es que no creo que me adorne ninguna calidad superior a la suya. Nada más falta que diga como los obispos que dicen este indigno siervo tuyo, refiriéndose a Dios. Pobre obrero del derecho. Este mortal. Es lo que son. Bueno, como anuncia el licenciado Aurelio Almonte, mi querido compadre, estamos siempre prestos a trabajar con ustedes un razonamiento sobre temas jurídicos de interés. En el programa de hoy, en esta entrega, vamos a versar, y dado que estamos obviamente en tiempos electorales, vamos a hablar de asuntos electorales, sobre todo de las elecciones 2020, vamos a referirnos a las elecciones municipales, y vamos a hablar en este caso el tipo de voto, cómo se va a ejercer conforme a las candidaturas a síndico, que son uninominales, y las de regidores, que son plurinominales, y luego entonces el método que la ley misma manda y la resolución de la Junta Central Electoral aplicable al método de cómo se hacen los cálculos para determinar cuántos regidores se lleva uno que otro partido conforme a la votación que recibió, al favor del sufragio que recibió de los electores. Método que ha sido el que se ha utilizado desde antaño, pero ahora tiene ingredientes particulares, que es preciso analizar, con los que muchos están de acuerdo y con los que otros no están tan de acuerdo. Y anunciarles también de antemano que lo primero que siempre presentamos como fuente obligatoria es la norma suprema de la nación, que obviamente contiene el aspecto electoral, el órgano que lo dirige y el derecho del ciudadano como derecho fundamental al sufragio. Que lo define como derecho y como deber. Sí, como un derecho. Tiene la doble condición. Y un deber. También tratamos, hay unos libros, son 6 libros que publicó mi amigo Vidal Potentini de la librería jurídica virtual, y que en materia electoral ha preparado para todos los que quieran profundizar sobre el tema unos volúmenes tanto de la normativa que regula el sistema electoral dominicano, la doctrina nacional e internacional, como la jurisprudencia que existe tanto de la Suprema Corte de Justicia, de anteriormente cuando la Junta Central Electoral tenía funciones contenciosas, como del Tribunal Superior Electoral en los últimos años. También vamos a tratar obviamente con la ley orgánica del sistema electoral dominicano, a tratarse de unas elecciones municipales, el tema va a ocuparnos de ello. Entonces obviamente tenemos que ver la ley del Distrito Nacional y los municipios. Ley municipal. La ley 176-07.
ya le dije, varios libros, y esta resolución, la resolución número 03-2020 de la Junta Central Electoral, que la emitió el día 11 de enero del presente año. No sé si usted está de acuerdo con que empecemos diciéndole a la audiencia que este sistema electoral que se está aplicando en este año 2020 fue introducido mediante el modelo vigente a través de la reforma constitucional del año 2010, la constitución proclamada el 26 de enero del año 2010, porque recordamos que ya el país tenía la costumbre de elecciones cada 2 años. Elecciones de medio término, como se le llamaban a las congresuales y municipales, y elecciones generales para elegir presidente de la República y vicepresidente, separadas de 2 años. Entonces, a través de la reforma constitucional se incluyeron disposiciones transitorias incluso. Una de ellas habla de estas elecciones municipales del año 2020. Sí, pues se hizo... Correcto, se hizo una excepción. Sí. Se incluyó un periodo congresual y municipal de 6 años, desde el 2010 hasta el 2016. Con la finalidad de unificar las elecciones, que para el 2016 fueron todas el mismo día. Recordemos que en el 2016 se eligió presidente y vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales. Todos el mismo día. Creo que fue 15 de mayo, me parece, en 2016. Y a partir de esa disposición transitoria de la Constitución, entonces, en este año 2020, las elecciones se separan, pero en el mismo año. Tercer domingo de febrero, municipales, y tercer domingo de mayo, presidenciales y congresuales. Es correcto, licenciado Almonte. Decir que el asunto de elecciones separadas, primero nosotros separamos, como usted dijo, y fue bastante breve, porque creo que solo 2 periodos electorales funcionó las elecciones de medio tiempo, de 2 años. No, funcionaron más, funcionó 98. O sea, estamos hablando de congresuales y municipales, ¿verdad? Sí, 98, sí. 2002, 2006, 2010. 3 periodos. Pero nosotros teníamos... bueno, usted se refiere a periodos. Okay. Sí. Entonces, nosotros tenemos, como digo, padre, en el año, hace aproximadamente 50 años, el año 1960 y... 66. Sí, hubo de medio término en el 68, me parece. Y la municipal es separada. Pero siempre ha habido unos que otros dirigentes políticos, legisladores, que procuran porque las elecciones sean unificadas, aún esta que apenas la separan un par de meses. Recordemos que hubo el año pasado muchos intentos de reformar la Constitución bajo esa excusa. Específicamente a eso me refiero, que siempre ha habido la oposición a la celebración de elecciones separadas, aún con esta, que apenas la separan unos 3 meses una de otra prácticamente. Aún así ha habido también oposición. Y dentro de esos 3 meses que van desde el 16 de febrero al 17 de mayo está la toma de posesión de los que resulten electos el 16 de febrero. Y el proceso de organización de las presidenciales y congresuales. Sí, correcto. O sea, estamos hablando de más de medio año de puro proceso electoral. Sí. Lo que también quiero resaltar es que el país no ha estado unánime con un sistema de elecciones separadas, sino que se ha aplicado, pero a regañadientes, con la oposición de muchísimos dirigentes políticos y aún de partidos políticos. Bien, pues, con la oposición tenemos las elecciones separadas en lo municipal y lo congresional y presidencial en otras elecciones. Y si no opera una reforma constitucional que varíe eso, así será. Sí, porque es un mandato, como usted dijo, de la norma suprema de la nación. Ahora bien,
La norma suprema de la nación habla de cómo es el voto de cada uno de nosotros. Y el artículo, la norma suprema, en el artículo 199, habla del régimen de los municipios. Y en el 208, perdón, se refiere a las asambleas electorales del sistema electoral en su conjunto. Pero en el 208, que es lo 2008 que yo tengo, en su párrafo segundo, manda que el voto es personal, libre, directo y secreto. Quiero resaltar eso iniciando el programa. ¿Qué entender cuando la Constitución de la República manda que el voto sea personal, libre, directo y secreto? Ellos envuelven muchas cosas. Muchísimas. Ahí vienen temas, por ejemplo, que habrá que grabar, otros temas razonando sobre las infracciones electorales, porque cuando habla de libre... Que a propósito se prevé que para esta ocasión, distinto a la costumbre histórica, puede haber diferencias también en relación al delito electoral. Sí, pero como que no veo la voluntad de el ente que debe perseguir esto, que es el Ministerio Público, como para hacerse sentir. Tampoco tenemos un cuerpo, el Ministerio Público, especializado en la materia. Eso es fundamental. Esas son debilidades con las que vamos a concurrir a estas elecciones y en la que en la historia electoral dominicana estamos acostumbrados a presenciar la comisión material de delitos electorales y esto que da... eso amerita programas. Sí, ese solo tema amerita por eso programas. que decía, y esto queda impugnemente así, sin ningún tipo de persecución. Entonces, y no dudamos que ahora vuelva a ocurrir sí, y pase lo que ha ocurrido históricamente. Pero ahora ojalá que haya castigo, verdadero castigo, ¿no? Yo no castigo preferencial. Yo no tengo esa esperanza. Bueno. Ojalá que, si usted la tiene, yo esté equivocado y usted no. Así es. En cuanto al voto directo, lo del voto personal. Eso no es tampoco insalvable, porque se da el caso de gente que por alguna limitación debe auxiliarse de un tercero. Sí. Ahora, ese tercero se supone que debe respetar la decisión personal del dueño de ese voto. Pero el problema es, por ejemplo, usted dice quiénes pueden auxiliarse Correcto. en el uso del derecho constitucional al sufragio. Usted dice aquellos electores que presentan algunas limitaciones. Correcto. Que ponen en juego o su expresión libérrima de su voluntad, de su intención, de su preferencia electoral, por un problema visual, por un problema de nervio, de no control, y se hace asistir. El problema está entonces que la ley tampoco es tan clara como de quién debe dejarse asistir. La ley dice de un acompañante de su preferencia, pero... Y extrema confianza. Ahora sí se tomaron algunas medidas adicionales para evitar lo que se había convertido prácticamente en un delito electoral. Y era que mucha gente le decía a personas, por ejemplo, de cierta edad o de cierta limitación, mira, te voy a dar tanto por tu voto y tú lo único que tienes que decir es que tú necesitas a alguien que te asista. Sí. Entonces yo voy. Y una misma persona iba y asistía en un mismo colegio electoral 20 gente. Entonces, ¿ante qué estamos en eso? Ahora, según he visto, hay limitación para eso. Una persona puede asistir a uno en un colegio. Ya si asististe a uno, no vuelva con otro que no te lo van a permitir. Porque vi casos en procesos anteriores donde una persona que no presentaba limitaciones notorias, pero se reportaba como que no sabía. Se reportaba para complacer al comprador de conciencia y de voluntad electoral y garantizarle a él que fuera él quien marcara por lo que pagó.
Correcto. Es una barbaridad. Eso era una de las versiones del mercado persa que se dan en los colegios electorales. Sí. Yo le llamaría una barbaridad selvática. Sí. Sí, porque no tiene otro calificativo. Entonces, con esta medida de la Junta Central Electoral, de que una persona solo puede acompañar a un votante, cuando los miembros del colegio, que en ese momento son la Junta Electoral, determinen que así lo amerita. Se justifica o que así lo amerita, exacto. Entonces, por un lado, eso de personal, hacer un llamado a los miembros del colegio electoral, a la Junta Electoral, también a los representantes de los partidos políticos, que entiendan que la Constitución manda que el sufragio sea personal y que solo de manera excepcionalísima pudiésemos apuntar, puede hacerse acompañar el elector de una persona de su confianza, y entonces el carácter personal estaría entre comillas. Correcto. El otro aspecto, compadre, de voto es lo de directo. Lo de directo, ¿cómo entender el voto directo? Es que cada uno de nosotros va a votar por el candidato de su preferencia, directamente por ese candidato. No hay un voto. No a través de una plancha, no hay un voto de un listado. Exacto, porque hay que establecer la diferencia entre el voto directo y el voto indirecto. Correcto. El voto indirecto cuando usted vota por bloque. Que para este proceso de elecciones municipales se va a estrenar, sí. Y va a cometer la redundancia de decir que por primera vez, pero que se va a estrenar, el voto directo, que no deja de tener también su limitación. Sí, exacto, pero se va avanzando. Sí. No hemos llegado, para lo que teníamos ha sido un gran paso. No hemos llegado todavía al voto directo total, al sentido absoluto, constitucional de mi voto directo. ¿Por qué? Como apunta usted, compadre, antes se votaba por los regidores de manera indirecta. De manera indirecta. Porque usted elegía el candidato a síndico o el partido, y según la votación que recibiera ese partido, y por aplicación del método de Hunt, entonces usted escogía regidores que usted no escogía. Exactamente. El voto suyo, al votar por el alcalde, exacto, también estaba votando por alguien que probablemente a mí no me interesaba votar. Que usted no lo está haciendo, pero indirectamente lo escogía. Entonces, eso es como cuando usted le aprueban una ley en el Congreso y dicen es en nombre del pueblo porque el legislador es el representante. Usted quizás no esté de acuerdo con la ley, pero quien está ahí está en representación de los electores y aprueba la ley. Yo no sé si con usted se llegó a dar el caso que, por ejemplo, alguien le decía, José Cristino, entonces si yo voto por Juancito para alcalde, estoy votando por fulanito para regidor, que está dentro de la plancha, y te le decía, sí, no, pues no voy a votar. Porque había algún resquemor, resentimiento con el candidato a regidor, no así con el alcalde, pero con tal de no votar por el regidor, tampoco votaba por el alcalde. Ahora se acerca un chismá el sistema electoral dominicano, la ley orgánica, la ley 15-19 y la ley 157-13 de 2013, que es la que aplica en el caso de la asignación de los escaños. Y el voto preferencial. Y el voto preferencial, también esa ley que lo establece, que también fue diferido para estas elecciones. Correcto. En el caso municipal. Por tanto, le estamos estrenando, como usted dijo ahorita, estamos estrenando este sistema. Ahora bien, implica este sistema que estemos haciendo gala de la votación directa, que su voluntad esté definida y vaya a expresar ese resultado, el que usted prefiere, tampoco. La respuesta es no, porque seguimos amarrados a un sistema que cuando el elector vota por un alcalde X, para que su voto sea válido, tiene que elegir un regidor del partido de ese alcalde. Exactamente. Entonces eso amarra al elector, porque puede darse el caso de que yo tenga
toda mi simpatía con el candidato a alcalde X, pero mi candidato a regidor, el que mi sentimiento me invita a votar, está en el partido Y. Si lo hago así, si voto por el alcalde del partido X y por un regidor del partido Y, entonces acabo de anular el voto. Exacto. ¿Cuándo estaríamos en pleno ejercicio de un sufragio directo? Totalmente directo. Cuando se permita aquello. Al espíritu constitucional. Cuando se permita, cuando el sistema se diseñe y se permita que yo me presento a hacer uso de mi derecho constitucional al sufragio y Carlos es el candidato a síndico del partido A, pero el compadre Aurelio es candidato a regidor del partido B. Pero yo digo, pero es que yo quiero votar por Aurelio. Confío en que Carlos es un gerente, es una persona seria e entregada. Y yo entiendo que como síndico va a administrar bien el gobierno municipal, pero yo entiendo que Aurelio Almonte es una persona con unas preocupaciones por el municipio que no debo dejarlo fuera. Mi voto no debe dejarlo fuera del gobierno municipal. Él quiere ser legislador municipal y tiene todas las condiciones. Entonces, conforme a la Constitución, yo debo votar directo por Carlos, que es quien yo entiendo, mi conciencia, que es el más idóneo de los que están aspirando, de los que me presentan a la boleta, para administrar los recursos del municipio. Pero me permiten votar directamente por Aurelio Almonte, que aspira a ser regidor, pero no es del partido de Carlos. Ahí yo estaría haciendo un ejercicio de mi voto directo. Debemos reiterar para los amigos que nos ven y nos escuchan que en el actual eso no iba para allá. Permitido. Pero actualmente no asistimos a una democracia pura, a una democracia acorde con el querer del constituyente. Todavía al ciudadano se le limita y se le condiciona su derecho. Yo voy a votar por un regidor o regidora y el síndico, que yo no quiero que sea el síndico, se va a aprovechar de eso. Sigue el arrastre ahora inverso. Si voto por el síndico, el partido, porque en este caso el partido y el síndico tienen un matrimonio indisoluble, si voto por el síndico, por el partido, y no quiero votar por regidores, por el famoso método de Hunt, puedo beneficiar a regidores que yo no quiero. Correcto. Y se da una situación, por ejemplo, en el caso de Mao, que va a tener la suerte. Mao es nuestro pueblo. Desde aquí, de donde sale este humilde programa. Correcto. Entonces, en Mao tendremos elecciones automatizadas. Donde las elecciones son automatizadas, no va a haber tal inconveniente de correr el riesgo de marcar un recuadro de un regidor distinto al del alcalde, porque automatizado al fin, a usted le va a salir la opción de manera individualizada en pantalla. Ahora bien, en donde se va a votar con boletas físicas, como hasta siempre se ha hecho, puede ocurrir esa dificultad de que alguien marque a un alcalde dentro de la casilla que le corresponde y marque un regidor fuera de su casilla de un partido no aliado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ahí? Anuló el voto. Anuló el voto. Se levantó de su cama. Hizo una fila probablemente. No, grandísima. Primero hubo de transitar un trayecto. El trayecto. Hizo la fila, hizo todo el procedimiento interno, absolutamente para nada. Para anular un voto. Entonces, tengan mucha cuenta. Para anular un voto que hubiese sido lo ideal en el sistema que usted acaba de Entonces, explicar. Elector, ciudadano. Ya esperamos que para 2024 ese escollo vamos a luchar pueda superarse. Esperamos, ciudadano, que usted cumpla con un deber, porque mañana usted no puede quejarse de que la ciudad está sucia, de que los recursos del municipio o de su distrito municipal se están mal empleando si usted no cumplió con un deber constitucional que es de presentarse
hacer uso del sufragio y solo con su conciencia, olvidándose de dádiva, olvidándose de compromiso de empleo, olvidándose solo con su conciencia, que su conciencia le dicte quién reúne más condiciones para ser el síndico o la síndico o alcalde, como también se le llama, y quién reúne más condiciones para ser el regidor o la regidora o vocal o el director o vocales del distrito municipal. Quiero asentar eso, solo su conciencia. No se deje influenciar, no se deje contaminar su conciencia por un empleo, porque usted es ciudadano dominicano y la Constitución dice que usted tiene el derecho al trabajo como un derecho fundamental y el Estado no es de quien la llevó o lo llevó al empleo, el Estado es de todos y todos tenemos el derecho a servirle al Estado a cambio de una remuneración. Comenzando con el derecho a no ver al Estado como un centro de beneficencia pública. Correcto. Y no se deje llevar de quien le ofrece 500 pesos, de quien le ofrece 1000 pesos, de quien le ofrece la dádiva que sea. No se deje llevar de quien le ofrece quitarle el polvo de las calles, que para eso se le paga. Debieron hacerlo hace mucho. Y que con el dinero con que se hace eso es con el mismo dinero que uno paga de impuestos. Ese es el dinero. O sea, eso no es una dádiva ni un favor. Del presupuesto nacional. Eso es el cumplimiento de la razón de ser del Estado y del gobierno como administrador. Porque para eso lo elegimos. Correcto. Entonces no se deje llevar de eso. Su conciencia. Mañana, día de la votación, el día en mayo, día de la próxima elecciones, su momento sagrado del voto, solo confiésese con su conciencia, solidarícese con su conciencia y actúe a la par del criterio que le dicte su conciencia. Y mañana podrás respirar, independientemente del resultado, con esa conciencia tranquila. Muy bien. Hay muchos datos que tratar acerca del proceso electoral compadre. Del 2020. Yo pienso, compadre, a nivel de números, no de preferencia, sino de los números para que la gente sepa. Yo pienso, compadre, que esta resolución, que conjuntamente con la ley electoral, o sea, la ley orgánica de régimen electoral, es la que va a aplicarse mañana, luego ya que hayamos cumplido como estamos haciendo el llamado ahora, acudir a cumplir su deber constitucional, pero a cumplir con el mandato único y exclusivo de su conciencia. Entonces, después que hayamos hecho eso, ya el resultado tiene que estar o en una máquina, en una urna, y habrá que computarlo para ver los resultados. Correcto. Y ahí entonces entra en vigencia, entra en aplicación esa resolución que dije. Ya esta resolución resume el reglamento de votación por y el cómputo. Correcto, para durante la votación y para el escrutinio, para el cómputo. Habla de la representación proporcional, que por eso es que se va a aplicar el método de Hon en el cálculo de las regidurías. Método de Hon, que al principio decíamos que muchos no están de acuerdo con que se aplique, porque puede darse la casualidad de que candidatos a regidor con una mayor votación resulten no electos regidores en beneficio, por decirlo así, de colegas, competidores suyos que obtuvieron menor votación. Ese tema lo vamos a discutir usted y yo ampliamente más adelante en esta entrega. No sé si usted quería tocar algo específico de la resolución. No, pero está bien. Pero la resolución resume las reglas de juego para la elección. Correcto, para aplicarla. Y la forma de contar los votos y de asignación de escaños. Pero la gente se está preguntando cómo llega un municipio a tener X cantidad de regidores. Obviamente,
En el Ejecutivo es uno, hembra o varón, es uno. Si es varón, quien le acompaña debe ser hembra. Correcto. El sexo femenino, si el titular y viceversa. Ahora bien, ahí no hay problema. El problema está que la gente dice, Mao, por ejemplo. ¿Por qué en Mao hay 9 regidores? ¿Por qué en Mao 9 regidores? Por mandato de la ley municipal se establece una cantidad acorde a la población del municipio. Pero yo prefiero, compadre, si usted me lo permite, revisar el artículo. Correcto, ya la ley municipal es por aplicación de la Constitución. Porque yo siempre digo, hay que comenzar por la mamá. Dios primero, Así después es. su santo. Si la norma suprema de la nación traza la línea y resuelve, ley es un santo. Entonces, dice 202, representaciones locales. Los alcaldes o alcaldesas del Distrito Nacional de los municipios, así como las y los directores de distritos municipales, son los representantes legales de los ayuntamientos y de las juntas municipales. Sus atribuciones y facultades serán determinadas por la ley. Ahora bien, dice el 201, el gobierno del Distrito Nacional de los municipios estará cada uno a cargo del ayuntamiento, constituido por 2 órganos complementarios entre sí, el Consejo de Regidores y la Alcaldía. El Consejo de Regidores es un órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización, integrado por regidores y regidoras. Estos tendrán suplente. La Alcaldía se lo da. El gobierno de los distritos municipales será a cargo de la Junta de Distrito o directora y actuará como órgano. Y el párrafo entonces dice que los partidos, agrupaciones políticas, regionales, provinciales, municipales, harán la presentación de candidatura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuándo vamos? En cuanto a la cantidad de a la regidores, cantidad, ya vemos. lo reglamentará la ley y La que en ley. este caso es la ley 176-07. Exacto. En su artículo 35, oigan cómo entonces, de dónde que viene, cuántos regidores tiene un municipio. En el caso específico de Mao, que es nuestro pueblo. Agregar que para la aplicación de ese artículo de la ley municipal, la Junta hasta ahora se basa en el último censo, que ya hace 10 años que se aplicó. Por consiguiente, es probable que municipios como por ejemplo Mao ya califiquen no para 9, sino para 11. Pero no tenemos un censo. Correcto, no tenemos un medición de la población. Un censo reciente, por consiguiente, exacto, hay que valerse del... Que dicho sea de paso, estamos atrasados en materia del censo. Sí, correcto. Entonces, composición del Consejo Municipal. El Consejo Municipal estará compuesto por el síndico y un número de regidores y regidoras que resulte de acuerdo a la aplicación de la siguiente escala. Atiendan el artículo 35 de la ley 176-07, que es la ley orgánica del Distrito Nacional y de los municipios del país. Y dice, en los municipios cuya población sea menos de 25,000 habitantes, habrá un mínimo de 5 regidores. O sea, hay municipios que tienen una población de 15,000, 20,000. Hay municipios de 10,000. ¿Cuánto tendrá Pepillo Salcedo? Pepillo Salcedo no debe superar 8,000. No creo. Pero la ley manda que esos municipios aún tengan de 25,000 hacia abajo 5 regidores. Los municipios que tienen hasta 50,000 deben tener 7 regidores. No superior a 25, 5. Hasta 50, 7. O sea, superior a 25 y menor de 50, 7. 7. Lo que tienen de 75, 9. De 100, 11. De 100,000 en adelante se incrementará el número con un regidor por cada 50,000 o fracción de 25,000. ¿Por qué yo analizo lo que le acabo de decir? Fíjese, al cierre del padrón para las elecciones municipales del 2020,
el municipio de Mao, para recapitular, ya sintetizado, porque la gente, yo quiero que la gente esté claro por qué en un pueblo tanto regidor, en otro no. Es un mandato de la ley. Exacto. Entonces, es el artículo 35 de la ley 176-07, la que manda que aquellos municipios que tienen no más de 25,000 habitantes deben tener por lo menos 5. De 25 hasta 50,000. O sea, los que tienen hasta 50,000 habitantes. 7, los que tienen hasta 75,000 habitantes. O más de 50, pero no más de 75,000. 9, los que tienen de 75 más, 11. Y así vamos sumándole uno entonces por cada 50,000. Entonces, esa partecita, recalcarle que no son más, por lo menos en el municipio de Mao, porque la pieza del Censo Nacional de Población, que se toma como referencia para la asignación de la cantidad actual, es de ya más de 10 años. El último censo creo que fue en 2008, me parece, 2010. Bueno, ya anda por ahí, ya es necesario porque en 2008 creo que fue. Creo que fue en 2008 y se prevé que haya un censo cada 10 años. Y este ya no se va a hacer en este año tampoco. No, ya, organizar un censo nacional, eso conlleva. Y se suspendió la organización hasta que pasen los procesos electorales. Correcto, entonces, si se hiciera si tuviéramos un censo reciente, probablemente Mao hubiera de tener 9 regidores, porque fíjense que al corte del padrón electoral para las elecciones municipales del 2020, el municipio de Mao tiene una cantidad de 62,712 electores. Por consiguiente, es evidente que la población maeña supera 75,000. Sí, porque los no habilitados, porque no han adquirido la mayoría de edad, el término para la ciudadanía, que es una franja bastante amplia. Debe andar por un 40%. Póngale un 20%. Entonces, de menos de 18 años. En cada casa que usted va y encuentra 5 muchachos. Correctamente. Entonces, para 75,000 personas, habitantes, en Mao solamente le faltarían de casi 63 a 75. Estamos hablando de ¿cuánto? 13,000. Entonces, seguro que aquí hay una población, muchachos menores de edad, mayor a 13,000 que son menores de 18 años. Perfectamente. Entonces, ya Mao en la actualidad, por proyección de la población, seguro que ya califica para 9 regidores. Entonces, ya acabamos de decir cuál es la población votante de Mao para el corte del padrón electoral para las elecciones municipales del 2020. Y son datos. Entonces, casi es seguro, se puede pronosticar, casi es seguro que en el 2024 nosotros tendríamos por lo menos 11 regidores. Fuéramos a elegir vamos a decir que 9. No, porque 9 tenemos ahora. Para 2024, ciertamente. Por lo menos 11. Actualmente tenemos 9. Pasaríamos a 11. Por lo menos. Si se aplica la ley. No, porque si hay un censo y se aplica. De aquí a allá el censo va a estar. Recuérdense que estamos aquí. Sí, pero bueno. No dude que hagan excepciones. También. Ahora bien, ya sabemos que la cantidad de regidores de un municipio va a depender no de la cantidad de electores. No, de la población. Atención, no la cantidad de la población de electores, general. De la población o habitantes de ese municipio. Ya sabemos entonces por qué en algunos municipios usted ve que tienen más regidores que otros, va a depender de su población. Hay un ingrediente también adicional en las elecciones municipales del 2020 y es que han sido segregados electoralmente hablando los distritos municipales de la cabeza del municipio. Pero no tiene nada que ver eso con la cantidad de regidores. No, claro que no, absolutamente. Solo que los electores de los distritos municipales podrán elegir de manera directa sus autoridades, o sea, el director y sus vocales, y se le quita lo que hasta ahora tenían, lo que hasta las elecciones de 2016 tenían, que era la facultad de elegir también al alcalde municipal y sus regidores. Pero un asunto, compadre, que puede dejarse en tareas pendientes,
Y Correcto. es, amerita la ley, el artículo 35 de la ley 176-07, una reforma para el porvenir. Creo que sí. ¿Por qué? Porque así como se ha segregado el elector del distrito municipal y su decisión solo tiene efecto en su distrito municipal, así también entiendo que en términos poblacional, para sumar regidores a un municipio, también deben segregarse. Deben segregarse. ¿Por qué? Elemental. Mire, Elemental, perdón, compadre, elemental, ¿por qué? Porque el regidor de aquí no toma ninguna decisión que incida allá. Bueno, No deja de tomarla, lo que pasa es que en la práctica no se está ejecutando. Por ejemplo, las decisiones de las juntas distritales deben ser homologadas por el municipio cabecera, pero aquí en la práctica, por eso fue que yo le dije porque ahorita, cuando la Constitución recuerde que estamos aquí, reconoció como unidad geopolítica al distrito municipal, pero lo siguió Pero la- supeditando al municipio. sí, pero Y hay una serie de decisiones que ellos deben... le crea una fisonomía propia. Sí, sí. Entonces, eso de tener que venir aquí para que le aprueben esto y aquello, tampoco No, veo que estamos de es acuerdo, pero sigue muy siendo así. constitucionalizado. Entonces, Exacto. quiero, Ahora bien, compadre. en un paréntesis, yo quiero que antes de grabar un próximo programa con lo que le voy a plantear, para que conozcamos, debatamos, socialicemos una serie de ideas que tenemos y que podríamos llevarlo a un programa. Eso puede convertirse en motivo de debate nacional, Sí. porque hay muchas cosas que corregir en el engranaje Ok. del Estado dominicano. Pero Muy sigamos bien. con esto. Sigamos con él. Le prometemos que esos temas Mire, que son de orden democrático claro que sí. vendrán más adelante. Entonces, es bueno, siguiendo con el tema de que electoralmente los distritos municipales están segregados de su municipio Sí. cabecera, la gente del municipio debe saber, principalmente los candidatos, ya ellos lo saben porque lo han aplicado Sí. en este proceso electoral, en la campaña, de que, por ejemplo, los candidatos de Mao no buscan nada haciendo proselitismo en Ámina, en Guatapanal y en Jaibón Mao, que son los 3 distritos Sí, municipales de pienso este que la municipio. gente está consciente de Sí, ellos eso. están conscientes de eso. Incluso el elector pienso que está consciente Sí, de eso. correcto. también. Entonces, por ejemplo, el municipio de Mao tiene una población votante, una cantidad de electores de 62.712, pero eso es el municipio. Pero vamos para el ayuntamiento de Mao. Entonces, ahí padre. vamos. De esos 62.712, es bueno que se sepa que el municipio de Mao, electoralmente hablando, es el número 22 de 158. O sea, Mao está en un... Y ni decir en un de la rango. línea noroeste. No, de la línea noroeste el número 1. Exacto. El número 1 de la región noroeste. Entonces, por eso nos referimos al municipio, al ayuntamiento de Mao. Y fíjese bien. Porque el tiempo en el programa no va a dar, No va a dar, para claro. uno Mire, tomar otros tópicos geográficos. El municipio de Mao es el 22 de 158, pero en esos 22 hay un conjunto de municipios que antes era uno solo, que fue con la segregación del Gran Santo Domingo. Sí. Ahí está el Distrito Nacional Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte. O sea, que si todo eso fuera lo que era antes, fuéramos Mao como fuera el número 18. Exacto. El número 18. Pero compadre, entonces, 42.000 votantes en términos redondos. En electores de la ciudad, del Sí, casco del urbano. municipio, O para sea, el ayuntamiento de Mao. Segregando los 3 distritos municipales. Electores, compadre, que van a elegir al síndico de Mao. Estamos hablando- ¿Capacidad cuánto hay? Entonces estamos hablando aquí del casco urbano 45.941. 45.000. Casi 46.000, porque son 45.941. Redondeamos, como dicen, en 45. 45.000, correcto. Vamos a redondearlo en 45. ¿Y cuánto, históricamente, qué por ciento? Porque todos sabemos que 100% en ninguna democracia del mundo. En la democracia... O sea, de votar el 100%. en la democracia donde solo votaban 200 gente, no iban los 200 Ni votar. ahí. Ni cuando aquí la votación era por representación. Tampoco iba todo el mundo. Colegios cerrados y por representación. En las asambleas que escogieron el sistema federal de los Estados Unidos, Correcto. no asistieron la totalidad de delegados,
que eran apenas Bueno, 95. usted acaba de tocar el caso de Estados Unidos, que hay votos electorales y votos... Exacto. Por eso lo toco. Correcto, entonces ni siquiera ahí se da el 100%. ¿Qué por ciento históricamente acostumbra a votar en las municipales? Para grabar este programa yo consulté qué pasó en Mao en las elecciones del 2016. Vamos a ver. Y la votación del 2016 arrojó un 72%. Es muy elevada. Sí, sí. Muy elevada. Porque es que el histórico de abstencionismo ronda el 40%. Exacto. Entonces, por osmosis se obtiene que la concurrencia de un 60%. Pues entonces, en promedio. Aplicando el comportamiento de Mao, que entonces indica que le gusta ya votar. Sí, correcto. 72 de los suponiendo que pase lo mismo. Que se repite. Pero ya ahora no con 62, sino con 45. Y ahora con una tendencia a aumentar. ¿Usted sabe por qué aumentar ahora? Porque ahora por el papel activo electoral del proselitismo de los regidores, de los candidatos a regidores. Y la reducción del ámbito de la campaña también. Que creo que son casi 70 que están entre todos correcto, sí, haciendo proselitismo político. Porque antes, eso usted ha agregado algo importantísimo. ¿Qué ocurría antes? El único que tenía obligación de fajarse a buscar votos, sí, obligación estoy hablando, porque si usted actuaba con ética, usted también se sumaba candidato a regidor. Si era parte de la plancha. Si le dolía su plancha. Exacto. Porque, por ejemplo, en los partidos mayoritarios con el sistema viejo, usted estaba en una posición de la 4 hacia abajo, usted podía sentarse a esperar y ya usted era regidor. No, usted se iba a pasear. Ahora no. Usted se iba a pasear para el extranjero. Ahora hay que sacar votos para ser regidor. Exacto. Entonces, en un ejercicio, por ejemplo... Aunque tiene su cosita, que veremos más adelante. En Mao, de la población de la ciudad, que quedamos en redondearla en 45,000. Y suponiendo que pase lo del 2016, que vote un 72%, tendríamos votos válidos emitidos en el orden de los 33,000 votos. Okay. Más o menos. Y tenemos, creo que 8 partidos se disputan la alcaldía. Exacto. 8 partidos se disputan la alcaldía. Hemos hecho un ejercicio de, por ejemplo, vamos a hablar de partido A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Y por qué antes, compadre, de aplicar el ejercicio que usted diseñó muy didácticamente, lo felicito, por qué primero no abordamos en un par de minutos el método para asignar esos 9? Sí, correcto. Entonces, que es la parte que a usted no le gusta. Sí, no, a mí no. Eso es usted que le gusta. El método de Hont. ¿Usted puede dar pinceladas acerca de históricas del método de Hont? Sí. El método de Hont es la obra de un belga, dicho sea de paso, matemático y jurista. Belga matemático y jurista. Una combinación explosiva. Una combinación. Entonces, en 1878, este señor Víctor de Hont, de ahí 1878. 1878. Hacen 142 años de eso. Que este señor se ideó un método, un procedimiento. Es una fórmula algebraica. Sí, una fórmula algebraica. Tan sencillo como eso. Para asignar escaño o puesto electivo según que los partidos participantes obtuvieran cantidad de votación, porque no había voto directo. Entonces, debo decir también, aunque a mí no me gusta el método, es el método que legalmente nosotros asumimos. La ley lo establece. Nosotros asumimos en nuestra ley orgánica. Y es el que se ha venido aplicando en el histórico de elecciones. Pero no solo aquí, y debo abonar eso a disgusto, pero en la mayoría de los países del mundo se ha usado ese método. Correcto. Tanto en Europa como en América. Aquí en la inmensa mayoría de los países acuden al método. Han usado ese método, yo digo. Que tiene como espíritu garantizar que las minorías obtengan representación. Sí, pero yo tengo otra fórmula, pero ya sería una fórmula que obligaría a una modificación legislativa de cómo garantizar
la minoría. Eso hay que debatir en un programa para eso. Sí, método de Hong versus el método sí, José Cristino. Sí, porque también debo decirle, 142 años usando este método y él ha dado resultados, sobre todo para evitar que los partidos, 2 o 3 partidos mayoritarios se lleven todo y una cantidad que se distribuyen en los partidos minoritarios no tengan ninguna representación. Ha servido para evitar eso, como usted dice, pero hay unos 12 métodos más, también como esto, incluso mucho más actualizados que este. Correcto. Pero repito, nosotros legislativamente y reglamentariamente es el método que hemos adoptado. No hay forma de aplicar otro mientras no se modifique la ley. Exactamente. Entonces el método de Hong ¿en qué consiste es una eso? fórmula algebraica. ¿Es posible enfocar en la pantalla? No creo. No creo. La fórmula es S igual a V sobre N más 1. Eso no lo entiendo yo ni nadie lo que lo están viendo nosotros. Sí, eso es fácil. Bueno. S igual yo le confieso V. que pasé la álgebra. Carlos, ¿es posible de esta pantalla obtener un enfoque? No. S es igual a V sobre N más 1, donde S es el escaño o vamos a hablarle en el caso que nos ocupa, la regiduría que se está calculando. Sí. V es la votación total obtenida por el partido. Por cada partido, porque se calcula de manera individual. Cada partido lleva 9 candidatos. Correcto. Sí, aunque vi un partido que solo lleva 1. Sí. No increíble. Pero resulta que lleva 9 candidatos, pero la fórmula se aplica regiduría por regiduría. Sí. Ok. Entonces, V es la votación total obtenida por cada uno de los partidos. Sí. Y se calcula de manera particular. Sí. Y N es igual al número de regidurías acumuladas. Pero usted debiera españolizarlo para poderlo miren, en un ejercicio, vamos a suponer que el partido A haya obtenido el 35.45% de los votos. El partido B haya obtenido el 48.46% de los votos. El partido C el 7.41% de los votos. El partido D, el 6.64%. Y luego los demás, un 2.04%. Eso hace un 100%. Sí. Resulta que el partido A, al obtener el 35.45% de los votos, partiendo de que haya votado el 72% del electorado, entonces ese 35.45% de 33.077 que fueron a votar son 11.726 votos. El partido B, por su parte, que sacó el 48.46, obtuvo 16.029. Queremos reiterar que estamos en un ejercicio, un ejemplo, nada obedeciendo a la verdad. Y así por el estilo. ¿Qué resulta? Que cuando calculamos la regiduría número 1, le aplicamos la fórmula que vimos, acabamos de decir. Y para la regiduría número 1, todos los partidos pasan con el mismo... Con voto. Un regidor. No, todos los partidos, estamos calculando la regiduría 1. Okay. Entonces, el resultado de la fórmula para la regiduría 1 pasa igual para todos los partidos de la votación que obtuvo. ¿Por qué? Porque N es 0. Nadie tiene ninguna regiduría todavía. Entonces 0 más 1 es la votación entre 1 y queda igual. Entonces, ¿cuál partido en el ejemplo que acabamos de poner tiene más votos para la regiduría 1? El partido B, y ya ganó esa regiduría. Entonces, cuando nos vamos a aplicar la regiduría 2, el partido A pasa igual porque todavía N sigue siendo 0. Faltó, creo yo, que usted explicara que la totalidad de la votación, que son unos por partido 33.000 dividido en los 9 regidores para ver cuánto le corresponde por un regidor también. No, lo que pasa es que el método de Hong hay que calcularlo regiduría por regiduría, porque esa fórmula que usted dice le daría la idea de cuánto tendría que obtener para sacar un regidor. Y sería casi lo mismo, pero más largo. Más ya esto, porque ya esto sí da números exactos. Calcularlos así. Pero ok, entonces no vamos a tener tiempo para detallar la fórmula una por una del método hasta llegar alrededor número 9. Por tanto, si usted puede
plantearlo resumido en una idea, cómo se va a determinar cuántos regidores va a sacar A, B, C, D, si es que sacan. Correcto, ¿no? Algún voto sacarán. No, regidores que yo digo. Bueno, regidores. Miren, cuando concluya el proceso, que la Junta Electoral emita el boletín con el 100% de los votos ya computados, ¿qué hay que tomar? La cantidad de votos válidos por partido. Se aplica la fórmula inmediatamente. Es lamentable que en pantalla no pueda estar saliendo el ejemplo que sí, pero olvidémonos. Entonces, ¿qué hacemos? Con la votación final de cada partido, ya 100% computado, aplicamos la fórmula e inmediatamente, incluso antes de la Junta Electoral decir cuánto le toca a cada quien, ya nosotros podríamos saberlo desde nuestras casas, desde la oficina. Ahora bien, hay un ingrediente. El método de Home va a determinar cuántas regidurías le tocan al partido A, al partido B y a los que saquen, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quiénes van a ser esos regidores? ¿Los primeros de la lista como antes o los más votados? Son los más votados. Esa es una variante al método de Home que cuando fue concebido hace 142 años era según la lista. El que estaba en uno, número 2, 3. Y hasta el 2016 así fue. Ahora, con el voto preferencial. Exacto. Sí, ahora, pero eso no está concebido en el método de Home. No, claro, eso es ya de la legislación. El método de Home aplica por el listadito aquel. Por el listado, correcto. Entonces, ¿qué resulta? Ahora el método de Home lo que le va a decir, miren, partido A, según esta votación, partido A tiene, de los 9 regidores, en el caso de 9 de Mao, el partido A tiene 4, el partido B tiene 5 y los otros no sacaron nada. Entonces, ¿quiénes van a ser los 4 regidores del partido A? Los 4 regidores de ese partido que hayan obtenido la mayor votación. Sí. Ahora bien, compadre, mi crítica, y así en el B. Mi crítica al método de Home es el siguiente. Primero, que este método está totalmente descontextualizado. Fuera. Es como si estuviésemos usando los libros de historia de hace 142 años. Pero y todos los acontecimientos de esos 142 años. ¿Cuántas aguas han pasado por debajo de los puentes? Diría un líder político ido a destiempo del escenario dominicano. Muchísimas. Entonces, fíjense que hay que adaptarlo, ya no al listadito de 1, 2, 3, sino a la votación recibida. Recuérdese que hay líderes políticos ido a destiempo porque duraron mucho para según, irse, según un amigo. El profesor. Según un profesor, sí. ¿Qué pasa, compadre? Que yo no simpatizo con el método de Home. Yo entiendo que debe sumarse y escogerse los 9 de los 60 y tantos que están aspirando a regidores. Según su votación. Los 9 según su votación. Usted recuerda que al principio del espacio de hoy dijimos que había posibilidad de que regidores con mayor votación no sean regidores. Eso no es democrático. Por el método de Home. Este método yo le llamo, José Cristino, independientemente de lo que el legislador pensó aquí, que muchas veces no piensa muy bien, y de lo que ¿Usted se refiere al legislador dominicano? La Junta obligatoria, sí, al legislador dominicano. Y la Junta, considerando muy bien, obviamente tuvo que hacerlo. Ahora bien, yo entiendo el método de Home y le llamo un método de reparto de puestos electorales de elección popular. Negador del sistema del voto directo, negador de la voluntad popular y antidemocrático. Yo entiendo lo que usted plantea. ¿Por qué? Los 9 regidores deben ser los 9 votados indistintamente. Van a votar según la proyección que usted hizo en el municipio de Mao, que hemos tomado como ejemplo, en la ciudad de Mao, van a votar unos 33,000 electores. O sea, si ocurre lo que pasó... son proyecciones, no dijimos que eso es lo que van a votar, proyecciones. Entonces, si esos 33,000 electores eligieron a 9, favorecieron más a esos 9 de los 60 y tantos que así será, que estamos, entonces esos 9 son los que deben ir a formar el cuerpo legislativo del gobierno municipal de Mao. Pero ¿qué pasa con este método? Que es posible que yo saqué más votos que usted, términos individuales. Pero por la aplicación del método de Home, yo pase y usted pase y yo no. Eso es democracia. No, claro. Eso es respeto
al criterio constitucional del voto directo. No, eso no es verdad. Entonces, nosotros tenemos que dejar. Ahora bien, finalmente se habla de que este método garantiza la participación de la minoría, que la minoría no quede excluida de un colegiado como es el órgano normativo del gobierno municipal. Pero podemos buscar otra fórmula en la misma reforma que ha de hacerse y que nosotros divulgaremos nuestras ideas en pos de esa reforma a nuestra ley orgánica electoral. Y que entonces digan, bueno, ¿a qué partido, por ejemplo, una fórmula, aquel partido que en esa ciudad alcance un 5%, aunque no haya obtenido un regidor individualmente, pero que si alcanzó en términos colectivos un 5%, entonces se le asigne un regidor y este regidor sea el más votado de ese partido? Correcto. Y ahí estamos garantizando que la minoría, pero también ponerle una minoría que signifique algo, porque una minoría de un 5% de que va a ser unos 1000 y pico de votantes, ya es una minoría que tiene alguna importancia en términos de incidencia en la población. No una minoría que sacó 100 votos y de que ya debe llevar... No, minoría insignificante no. Una minoría con cierto peso de representación, que sería un 5%, y ahí podríamos estar hablando de que entonces se le asignara uno. ¿Cuánto tendría el municipio? Tampoco tendría que tener según población, porque sería según la población, pero con la minoría representada. Correcto. Con ese método que yo sugiero y voy a postular por él todo lo que quede hasta que pueda venir una reforma, garantizamos el voto directo, garantizamos la esencia de la democracia, la voluntad de cada elector y garantizamos la representación de la minoría, una minoría considerable de representación. Ahí estaríamos hablando de lo ideal, mientras tanto ahora tenemos lo posible, porque es lo que la ley ahora contempla. tenemos lo posible, negación de la democracia y del voto de la Constitución y de la voluntad popular. Entonces podríamos decir que sería una vez más. Sí, porque el método son 142 años de antigüedad. Vamos a decir que viene lo mismo de antes, ahora un poquito más democratizado, porque no es una simple lista. No, porque la Constitución correcto, obliga sino un orden de mayoría de votos obtenidos. Bueno, señores, pienso que se han tocado los tópicos fundamentales del tema de la elección municipal, de la distribución, de cuántos son los regidores que corresponden a cada municipio según la población, de cuánto es la población en el caso particular de la ciudad de Mao para el gobierno municipal, cuánto debe obtener los partidos para sacar regidores y cómo, según el método famosísimo y antiquísimo de contextualizado de Hong, cómo serían la distribución de esa votación para la asignación de escaños o de regidores a cada partido. Lo importante sí es que la gente acuda a ejercer el derecho y el deber de votar, de que lo hagan basado solo y solo en la conciencia y en ese deber cívico ciudadano, y ojalá que cada municipio, cada distrito municipal, a partir del 24 de abril, que es la fecha postulada para tomar posesión quienes resulten electos en el proceso municipal, sean autoridades que vengan a desarrollar los municipios de manera integral. Que así sea. Amén. Gracias, señores, por compartir con nosotros una entrega más de su programa Derecho y Sociedad. Como siempre, esperamos que haya sido de su particular interés.